Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un fraterno saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volver a estudiar algo de la palabra de Dios. Queremos buscar siempre cosas prácticas y que nos sirvan, cosas que quedaron aquí para nosotros, como dijo Pablo allá en 1 Corintios 16, que quedaron como ejemplo para nosotros acá. Cosas buenas y cosas malas, cosas que tenemos que aprender y cosas que tenemos que desechar. No todo nos conviene, pero se quedaron pues para nosotros, como ejemplo para nosotros. Y le doy gracias a Dios por los ejemplos de estos muchachos que se atrevieron a ser diferentes. Y cada vez que tomo una lista que tengo de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que ojalá algunos se atrevan a ser diferentes y no se alineen con este mundo, sino que vayan en contra de este mundo, nadando contra la corriente, para ver cosas grandes y extraordinarias que el Señor tiene. Pero para hacer esas cosas se necesitan dos: conocer bien las Sagradas Escrituras y conocer bien al Dios de las Sagradas Escrituras. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, con gratitud siempre en nuestro corazón. Usted ha sido muy bueno, no nos ha pagado de acuerdo a nuestras deudas y nuestros pecados que hemos cometido, porque se acuerda quiénes somos. Usted, sus misericordias las agota con nosotros cada día, por eso se renuevan, Señor. Y en este día pidiendo y agradeciendo por la palabra que nos ha dejado, Señor, no nos ha dejado a nuestra propia imaginación para que inventemos algo. Todo está escrito, solamente leer y hacer, obedecer lo que está aquí escrito. No tenemos que complicarnos la vida ni ponernos a inventar nada, porque lo que está escrito, si no lo hacemos, como dice en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. No le agreguen. Y en Apocalipsis 22, 18, por allá, los últimos, no le quiten, para que no nos reprenda y seamos hallados mentirosos, dice en Proverbios capítulo 30, versículo 6. No le agreguemos, no le quitemos. Hablemos solamente lo que está escrito. Así que por algo dejó escrito, y aún así hablamos cosas y no nos ponemos de acuerdo, Señor, teniendo las Sagradas Escrituras, todos con el mismo libro, pero no hay unanimidad, no somos iguales, no hablamos lo mismo. Padre, ayúdenos a ser creyentes, pero que se sujetan a su palabra, porque aquí no hay como inventar nada. Es decir, lo que usted habló no se puede echar para atrás ni para adelante, ni cuestionar, sino solamente hacerlo. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y pidiendo que el Espíritu Santo sea siempre el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad. Pidiendo y agradeciendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 3, donde quedamos hace 8 días. Y voy a leer los últimos versículos en los que quedamos, que son del 16 al 18. Daniel capítulo 3, versículo 16. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de la mano y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahí quedamos. Entonces digo, así se habla. No hay negocios, no hay nada gris. Esto es negro o es blanco. Aquí no hay negocios, nada. Todo era la obediencia a la palabra de Dios, pero estas decisiones se toman porque ellos conocían muy bien lo que dicen las Sagradas Escrituras y conocen de su Dios.
que es sí y amén, es serio, no es chiste con él, ni nada de eso, ni que tiene muy buen sentido del humor y cosas, yo no comparto con eso. Dios es muy serio, y lo que habla, lo habla en serio, no en broma. Así que hay que prestarle mucha atención, hay que escuchar bien y hacer las cosas exactamente como Él dice. Entonces el rey dijo, ¿están dispuestos a adorar la imagen que he levantado o de no serán echados al horno de fuego ardiendo? Ellos dijeron, vea, ni para qué les respondemos. La decisión es que no adoraremos a sus dioses ni a la imagen que ha levantado. Al Dios al que nosotros servimos, Él nos librará del horno y nos librará de tu mano. Y si no nos libra, sepa, oh Dios, sepa, oh Rey, que no obedeceremos y no vamos a adorar a dioses ni a la estatua que has levantado. Así que no perdamos tiempo. Al escuchar esas cosas, el rey, una respuesta de esas, en el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, aquí ya no hay negocio, no hay vueltas que darle, se va. Caliéntenlo 7 veces más. Esto es para desintegrar tal vez a alguien que caiga ahí de una vez ceniza. Bien, el rey se enojó mucho y esa fue la orden. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Buscó los más fuertes, y no creo que sean tan fortachones Sadrach, Mesach y Abednego, pero los más fuertes, y los amarraron. Dicen en el versículo 22, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, creo que es el 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. A veces decimos, fueron librados del horno de fuego, pero no fueron librados del horno. Fueron echados y están dentro del horno. Allá van a caer. Estos son muchachos de mucha fe, y la fe, si es necesaria, dice Pedro, creo que en el capítulo 1, versículo 7, si es necesario, sea probada nuestra fe. Estos hombres habían mostrado una fe tremenda, pero las cosas que Dios hace, eso la lleva a cabo hasta el final. Está con todo hasta el final, está permitiendo esto, con un propósito. Yo por algo entiendo de que hay que dar gracias por todo y en todo, porque Dios tiene un propósito. En estos días, cuestiones de salud mía y todas estas cosas que he tenido algunos problemas, que digo problemas, pero son bendiciones. Eso ha sido una bendición, porque por unas cosas he solucionado otras y ya estamos súper bien. Entonces, Dios se vale de muchas cosas, obra de manera que nosotros no podemos entender. Si estos hombres estaban esperando ser librados, pero ellos dijeron, y si no los libra, sepa, oh rey, que no adoraremos nada. Pero dirían, estamos atados y Dios no obra. Abren el horno y Dios no aparece todavía ni nada, pero ellos tranquilos, segurísimo de que si morían ni sentirían las llamas, porque están haciendo la voluntad de Dios. Dice que los lanzaron con ropa y todo. Esto era estopa para el fuego. Imagínense, se prende toda esa ropa y enseguida es la quemazón. Y en el versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Dios no los libró del horno de fuego ardiendo, como dijeron ellos, y si no los libra, igual
entonces no fueron librados del horno de fuego ardiendo. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos 3 varones, están dentro del horno. Como les dije, no han sido librados del horno. Versículo 25. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Dios estaba en el horno, está en el palacio, está con Nabucodonosor, está con esa estatua que levantaron, porque esas cosas tienen un propósito. Y el convocar a naciones, pueblos y lenguas para que vinieran a la dedicación de esa estatua tiene un propósito. Dios está obrando en todo eso, porque a la final toda la multitud que vino terminaron viendo fue a Sadrach, Mesach y Abednego y escuchando cosas tremendas del Dios de los cielos de estos 3 hombres. Entonces, la convocatoria es para que vieran, y por eso digo, Dios tendría que permitir que ellos cayeran en el horno, para que vieran algo extraordinario. ¿De qué puede Dios librar a un hombre o a una mujer que se atreve a ser diferente y está dispuesto a dar su propia vida por hacer la voluntad de Dios y no blasfemar el nombre de Dios, sino para que el nombre de Dios sea glorificado? Estos 3 muchachos fueron librados del fuego, no del horno, fue del fuego. Dice, volvamos a leer el 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de los dioses. Dios está con ellos. Los lanzaron y Dios estaba ahí esperándolos. Ni se golpearían ni nada. Dios los recibe, está allá adentro. Ese es Dios. Y digo, estas son cosas para nosotros. No es cuestión de que dice, bueno, Dios puede librarnos del horno de fuego. Pero aquí no los libró, nos puede librar del fuego. Es verdad, pero todo depende por qué nos están lanzando allá. Estos muchachos era por serle fieles al Señor y se propusieron en su corazón no contaminarse con nada, porque pasaron invictos estos muchachos. Entonces una fe tremenda en su Dios no interesaba, ellos se humillaban delante del Señor nada más. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Ellos habían dicho: nosotros servimos al Dios de los cielos y ese Dios nos puede librar. Ahora es distinto escuchar de la boca de Nabucodonosor, del Dios, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Este entendió verdaderamente, estos son hombres que le sirven al Dios Altísimo, al Dios de los cielos, que la gente se dé cuenta de lo que hacemos y ellos sean los que glorifiquen a Dios, es lo que dice la palabra. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Aquí y cualquiera, ustedes saben que si uno tiene las ventanas abiertas y las puertas abiertas de la casa y algún vecino le dio por quemar basura o alguna cosa y ese humo empieza a entrar, hay que cerrar todo porque todo se contamina. Cerca aquí a mi casa vivía una
una hermana que vivía primero ahí en una cueva y después ya le hicieron una casita, pero vivía sola. Y todo huele a humo. Y a mí me llamaba para que le ayudara a arreglar algunas cosas, limpiar, organizar. Pero cuando yo llegaba a la casa, aunque no tenía la leña prendida, era a humo que olía yo. La ropa, todo se contamina. Afortunadamente ella ya no está ahí, sino que está en un albergue. Para algunos que la conocen y quizás les interese esta noticia, está mucho mejor. Entonces, estos ni siquiera el cabello, que no hay cómo acercarse uno mucho porque enseguida queda chamuscado. Y olor a humo, nada. Dios hace bien. Lo que hace, lo hace bien. Entonces el rey llamó a toda la pesada, los principales, para que vengan a mirar. Ya no es la estatua, es a ellos. Esa la utilizó para traerlos, pero ahora los que se robaron toda la admiración acá son estos tres muchachos que se atrevieron a ser diferentes. Y me gusta mucho lo que dice el rey Nabucodonosor. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Bendijo a Dios, el Dios de ellos. Eso es, yo digo, escucharle y a un rey esas palabras, hermoso para el Señor. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Envió a su ángel y libró a sus siervos. Es bueno cuando a veces cuando nos reunimos como pastores, entonces se habla de los siervos, pero entre nosotros, pero que alguien diga: estos hombres son verdaderos siervos del Señor. O como en el capítulo 16 del libro de los Hechos, la muchacha que tenía espíritu de adivinación y detrás de Pablo y de Silas, ella les seguía y decía: estos hombres anuncian el camino de la salvación, estos hombres anuncian el camino de la salvación. Pero no eran los hermanos que le estaban diciendo eso, sino otro. Entonces, qué importante es lo que dice Nabucodonosor. Siervos que confiaron en él. Él reconoce: estos hombres verdaderamente confían en su Dios y que no cumplieron el edicto del rey. Ahora les agradece: bendito sea el Señor que libró a sus siervos, y que no obedecieron el edicto del rey. Él ahora está agradecido de que no lo... Porque si no es por eso, ellos no hubieran visto tremendas maravillas que Dios tenía para con ellos. Y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Prefirieron morir, entregar sus vidas en lugar de humillarse ante otro Dios, sino a su Dios nada más. Esas son palabras del rey, que se enfureció y los echó allá, pero agradece que ellos no hayan cumplido, porque lo que vieron fue extraordinario. Es el único Dios que puede librar del fuego. El Dios de, como dice él, de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces Dios fue honrado y glorificado, como dice en Mateo el Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estos vieron una obra extraordinaria y glorificaron al Dios Santísimo, al Dios de los cielos, y agradecieron también que no cumplieron la orden del rey, porque vieron cosas extraordinarias ahí. En el versículo 29 dice: por lo tanto, decreto, vea las cosas que están sucediendo, por tres muchachos que se atrevieron a ser diferentes y
hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, los mismos que él convocó para que vinieran a la dedicación de la estatua que había levantado, les manda el decreto para allá. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces mandó un decreto, naciones, pueblos y lengua. Cualquiera que blasfeme del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en basurero o muladar. Entonces fue una orden tremenda. Es decir, la gente tendrá que glorificar a Dios, pero no blasfemar. Digo, cualquiera que blasfeme, hable mentira o hable mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Es impresionante lo que se hizo acá, porque ningún Dios puede obrar como este obra. Puede hacer lo que este Dios hace. Este es el Dios verdadero, el Dios altísimo, el Dios de los cielos, el Dios que creó los cielos, el mar, la tierra y todo lo que en ellos existe. Y muchas cosas se hablarían, porque aquí está todo abreviado. Ahora toda esa multitud que estaban de rodillas allá, ya estaría, era la montonera, todos rodeados, viendo el horno. Es que tenía que echarlos allá, porque si no, no habían visto gran cosas. El Señor siempre va un poco más allá para mostrarnos cosas mejores y más grandes. Yo pienso con Lázaro. Le dijeron, está enfermo. Y él se fue 2 días por allá a otra parte, a Judea. Ya murió y bien tranquilo. Cuando apareció por allá, dice María, hace 4 días que está enterrado y ya hiede, ya huele. Pero él se fue lento y ya cuando supo que había muerto se alegró. Me alegro por ustedes, porque si yo hubiera ido a sanarlo cuando estaba enfermo, no hubieran visto gran cosa. Solamente con una palabra o un toque yo lo levanto. Pero ahora es levantar un muerto. Ahora van a ver cosas extraordinarias. Esto no es cualquier cosa. Entonces el Señor demoró para mostrar cosas más grandes. Y después de eso vinieron muchos para ver a Lázaro y creyó mucha gente por todo esto. Pero si solamente le hubiera curado la enfermedad, no pasa nada. Así que Dios tiene cosas grandes y se va a demorar un poco, pero es para mostrar cosas más grandes como pasó aquí. Así que un decreto salió. Y bien. Pero acá, volviendo un poquito al versículo 28, cuando dice, confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios, dispuestos a entregar la vida. Volvemos a leer aquí estos versículos de Apocalipsis capítulo 12. Desde el versículo 9 dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos, como dice acá, entregaron sus cuerpos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es conocer la palabra y conocer al Señor. Esto no es ignorancia, nadie va a hacer esto por ignorancia, es porque saben y lo conocen. Es un Dios que puede librar si Él quiere, y si no,
dará la gracia para pasar por el horno de fuego. Así que allá menospreciaron sus vidas hasta la muerte por el testimonio de Jesucristo y por el testimonio de la palabra. Aquí lo mismo. Entonces todo esto es muy importante. El versículo 30, vea cómo terminan estas cosas, y muchachos que sin esforzarse tanto, sin estudiar mucho, habrán estudiado los 3 años, salieron sabios y de todo lo de allá. Pero mire lo que pasa en el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Los engrandeció. Se da cuenta, Dios está en el palacio, y el puesto que tenían ellos cuando los trajeron, que estarían trabajando y dirían se perdió el trabajo o alguna cosa, Dios les tenía reservado algo mejor, los engrandeció. Recuerden en el libro de Esther que leímos lo de Mardoqueo. No se humilló ante Amán. Él sabía, no nos podemos arrodillar ni adorar a un hombre, ni las imágenes, ni nada. Y se mantuvo firme y Dios lo protegió. Murió Amán y empezó Dios a engrandecerlo. Y iba engrandeciéndolo y terminó siendo el segundo hombre de importancia en ese palacio. Impresionante. Y aquí también, y Dios, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Quisiera leerles por acá esto no es para cualquiera que dice, bueno, el Señor me puede mandar, como muchos dicen, me puede librar hasta del horno de fuego ardiendo, así que no importa por acá si me voy y hago lo que sea. No, las cosas no son así. En 1 de Pedro, capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pablo habla de las pruebas para un cristiano, estamos hablando de cristianos, no cualquier creyente por ahí o evangélico, es un cristiano. Dice, las pruebas no deberían de sorprenderle porque son parte de la naturaleza de un cristiano. Así que, vuelvo y les leo, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Nosotros todavía no entendemos de qué está hablando porque nosotros no tenemos ni pruebas ni nada de esto, o cualquier cosa decimos que es una prueba, pero más que todo es castigo o malas decisiones. Versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Eso lo vimos allá en Babilonia. Se arrodillaron y adoraron una imagen y es una blasfemia, es horrible, pero por ellos fue glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y eso fue lo que hicieron estos muchachos. No están ahí como, dice que los acusaron maliciosamente. No había cómo acusarles, no les encontraban como a Daniel una manera de poderlos acusar delante del rey. Tenían que buscar en cuanto a la relación con su Dios para poderlos coger, de resto no. Así que cuando Pedro dice que ninguno padezca como homicida, ladrón, malhechor, entremeterse en lo ajeno, ellos no están haciendo eso. Es decir, están sufriendo o padeciendo o cualquier cosa por hacer la voluntad de Dios. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, como estos muchachos, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que si alguno padece
por hacer la voluntad de Dios, imagínense. Ellos ni han padecido, están viendo cosas extraordinarias. Hasta aquí el Señor los lleva, pero de victoria en victoria. Es tremendo lo que Dios puede hacer con muchachos así, y esto es para nosotros. Confiemos en el Dios Altísimo, como dijo Nabucodonosor. Estos confían en el Dios Altísimo, en el Dios de los cielos de Daniel. Son diferentes. Ahora imagínense los miles de personas que vieron esto y se asombraron. La estatua desaparecería, ya no se vuelve a hablar más de esos. Todo el show se lo robaron ellos. La gente regresaría diciendo: en Babilonia hay 3 o 4 muchachos que su Dios los ha librado. ¿Cómo es posible que no se quemen, que los echen allá, si los que los lanzaron murieron carbonizados? El fuego que se les vino encima cuando los lanzaron a ellos y todo. Entonces, todos los comentarios y los ojos puestos en estos muchachos, se acercó toda la pesada para mirarlos. A ver, ¿y cómo así? Y viendo, extraordinario. Es decir, demos gracias por todo y en todo, porque si Dios permitió levantar esa estatua, era con un propósito de reunir mucha gente, y utilizó Nabucodonosor para que diera la orden y se vinieran. Y vinieron, pero para que vieran lo que el Dios de los cielos puede hacer con hombres y mujeres que se atreven a ser diferentes y alinearse con Él. Y quiera Dios que de aquí al próximo miércoles nos podamos ver, y entre tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.